Que ahora tenemos que ponernos serios. Bueno. Contábamos de que volvieron las marchas piqueteras al centro de la ciudad de Buenos Aires porque el reclamo y la necesidad no se terminan, más bien se acrecientan. Y por eso tenemos la suerte de tenerla en el piso a Silvia Saradia. Ella es referente de Libres del Sur, por supuesto, una de las integrantes de Unidad Piquetera. Gracias, Silvia, por estar acá otra vez. Gracias a ustedes. Bueno, a ver, contanos un poco cuál es la evaluación de la jornada de hoy y sobre todo, bueno, recordarle a la gente cuál es el reclamo, porque muchas veces cuando ocurren estas cosas la gente dice, no, cortaron la calle, bueno, pero ¿por qué se tomaron estas medidas? Bueno, primero hay que aclarar que fue una jornada nacional, o sea, esto mismo que sucedió acá en la ciudad de Buenos Aires sucedió en distintas ciudades de todo el país. Y no fue solamente de la unidad piquetera, sino que sí nosotros convocamos y abrimos la convocatoria, pero participaron sectores que están en lucha por distintas cuestiones, docentes, de distintos tipos de sindicatos, pero también organizaciones estudiantiles, organizaciones ambientalistas, participaron del Malón de la Paz. Bueno, evidentemente un conjunto de sectores que vemos con preocupación cómo el devenir, la situación cotidiana. La verdad es que las respuestas que hay no alcanzan. Venimos de una situación muy grave respecto de lo que es la inflación y eso deteriora no solamente el ingreso de quien recibe una ayuda del Estado, sino del conjunto de los trabajadores y trabajadoras también. Ahora, de todas estas medidas que anunció Massa en los últimos 15 días, ¿qué les llega a ustedes? ¿Ganancias? Está claro que no. Ahora, el IVA, uno podría decir que por ahí tiene algún impacto positivo en el segmento de los trabajadores informales. Hubo también algún aumento para el potencial trabajo. Bueno, todo este paquete, ¿qué les queda a ustedes y qué siguen reclamando? Bueno, a ver, hay algunas cuestiones que se plantearon que son bienvenidas, son en sentido positivo. Para nosotros que se saque el IVA de la canasta de alimentos es muy importante. Ahora, tiene ciertas restricciones, ciertos condicionamientos. En realidad, lo que decimos es que de fondo hay que discutir el sistema impositivo argentino porque es regresivo. Castiga a los consumidores y castiga también a los pequeños y medianas empresas que son las que generan más puestos de trabajo en nuestro país. Entonces, en realidad, habría que rediscutir todo el sistema impositivo. Es como que sentimos que se van poniendo parches. Lo mismo pasa con los bonos, porque un bono que se anunció, que todavía no se pagó, ¿sí? Y que pensemos que la inflación de todo el mes de agosto fue muy alta. Acá, bueno, el promedio fue 12%, pero en alimentos y bebidas fue arriba del 15%. ¿Sí? Y nosotros medimos en los negocios de cercanía 27%. O sea que evidentemente es un deterioro muy acelerado de la capacidad de compra y esas ayudas anunciadas todavía no llegaron. Porque hay que decirlo, sí, se demoraron en presentarlas, pero también se demoran en llegar, es lo que nosotros decimos. Van a llegar en teoría a mediados de este mes, o sea, tendrían que estar llegando estos días, pero posta a posta todavía no están. Claro. Entre los reclamos que hoy hacían, bueno, tiene que ver con esto, con que se concrete la entrega de las promesas que se han hecho, pero también, y siempre lo hablamos cuando venimos acá y estás vos, bueno, los comedores, ¿no? Que hoy son un lugar esencial. Todos estos aumentos, y sobre todo en el área alimentaria, hace que más gente necesite de esos comedores. Y el gobierno, y ustedes reclaman hace mucho, bueno, ha corrido de atrás, ha demorado las entregas. Bueno, ¿cómo está hoy la situación, por lo menos en los comedores que ustedes trabajan? La situación es muy crítica, porque quienes sostienen los comedores los sostienen en serio, o sea, ponen de su bolsillo, lo que llega no es suficiente, recién ahora se estarían regularizando algunas entregas, pero la realidad es que los negocios de cercanía, que son los que nos hacen donaciones, la gente que está poniendo de su bolsillo, tampoco tiene. Tampoco tiene. Entonces, ¿qué está pasando? Se están suspendiendo días de cocinar. También, en lugar de hacer un almuerzo, se hace una merienda. Claro. En lugar de tener leche, tenés mate cocido. Entonces, es como que incluso lo que se deteriora son esos espacios de alimentación que en realidad debieran ser más reforzados porque la gente que va a buscar ese alimento es porque no le alcanza. Claro. Bueno, es una situación muy delicada la que estamos atravesando. Perdón, Javi, ¿cuánta gente más o menos participa de los comedores que ustedes tienen? En nuestro caso, nosotros tenemos un cálculo de alrededor de 300.000 personas en todo el país. Nosotros somos una organización que estamos en todas las provincias, claro, y en todas las provincias tenemos espacios de alimentación. Pero bueno, no somos los únicos que estamos haciendo esa tarea. Hay miles y miles de organizaciones pequeñas, barriales, otras con mayores dimensiones, que hacen una tarea similar, y la verdad es que todos estamos en esta situación tan delicada. Se juntaron con Tolosa Paz, con la ministra, en estos días, y en ese caso, si llegaron a algún acuerdo, alguna promesa de parte del gobierno. Con Tolosa Paz no.
sí con algunos de los funcionarios. Bueno, plantearon que había una voluntad de, por un lado, reconocer todas las dificultades que están teniendo y por otro lado, bueno, de intentar reparar la situación. Veremos, ¿no? La verdad es que nosotros siempre decimos que estamos en el estado de alerta porque lamentablemente muchas veces han tomado compromisos que después no se cumplieron. Esperamos que esta vez finalmente y definitivamente las cosas cambien. De todas maneras, seguimos corriendo de atrás. Claro. Silvia, hay una cuestión que lamentablemente por lo que es la lógica y cómo funciona la democracia representativa que tenemos, hoy están perfilados prácticamente 3 candidatos con mayores chances de ser presidentes, ¿no? No es que hay 5 en total que van a ir a estas elecciones generales, pero seguramente dentro de los 3 principales candidatos aparezca quien sea el próximo presidente. Y la verdad es que el escenario es muy complejo. Hay una fuerza que es la que salió primera, que es la de Javier Milei, que pareciera ser bastante dura y muy complicado de pensar la supervivencia de muchas de las organizaciones sociales, la supervivencia de muchas personas que necesitan al Estado y que lo que plantea Javier Milei es correr al Estado, que se arreglen como puedas, que el privado intervenga allí donde haya necesidad y eventualmente la oferta y demanda sea la que rige. ¿Cómo ves eso en 2 niveles? Por un lado, ¿cómo lo ves como referente, como dirigente? Y por otro lado, ¿cómo ves en los barrios que llega el mensaje de Javier Milei? Bueno, como vos bien decís, tiene 2 aspectos. Claro. Uno es el concreto, porque lo hemos visto a Javier Milei recoger piola, como decimos en el barrio, y plantear que, bueno, que los planes sociales no los va a sacar, que lo que está planteando es cuestionar a la dirigencia, pero no a quien necesita la asistencia. Bueno, no es tan tajante, no ha sido tan tajante en el sentido de que el Estado va a desaparecer en la asistencia. Pero sí lo más grave, me parece, es que, como vos bien decías, no solo él, sino también Patricia Bullrich han tenido un nivel alto de aceptación en la sociedad. O sea, prácticamente el 60% de los votos se lo han llevado propuestas que tienen que ver con plantear que el Estado es un problema, que en realidad debiera privatizarse una parte importante de las empresas del Estado o de los servicios y que incluso plantean ir hacia atrás con algunos derechos adquiridos. Ahora, nosotros hemos visto pasar muchos gobiernos, ¿sí? O sea, hace muchos años que estamos organizadas en las calles y en los barrios. Sabemos que muchas veces algunas cuestiones que se dicen en campaña, bueno, después cambian, ¿no? Ya, bueno, lo hemos visto con Macri, lo hemos visto con Alberto. Creo que ahí muchas veces hay cosas que se dicen que después no se llevan a cabo de esa manera. Lo que sí es preocupante es que sea Javier Milei quien haya despertado de alguna manera la esperanza de un cambio, ¿no? Y que además parte de ese discurso que tiene vaya en contra de lo que muchos de nosotros pensamos que es esencial para nuestra sociedad. Y esto tiene que ver con que quienes nos están gobernando hoy tienen un relato y un discurso que cuando vas a la realidad es totalmente contrapuesto, porque un gobierno que se dice popular, progresista, que haya sido el que mayor deterioro llevó a una parte muy importante de la población, que ha crecido tanta la indigencia, tanto la pobreza y tanto la precarización laboral, bueno, evidentemente le dio pie a que este tipo de discursos prendan. Ahora, prenden, bueno, el voto a Milei es transversal, ya se dijo 700 veces, y incluye a los sectores bajos, no solamente a trabajadores informales, sino que caló muy hondo en los barrios populares. Lo ven ustedes en sus propias bases, hay una mayor popularidad de Milei desde las elecciones, desde antes. Sí, en los compañeros organizados, que quizá uno promueve el debate y el análisis de por qué estamos así, por qué llegamos a esta situación, es más difícil que ese discurso entre, digamos, ¿no? Pero sí vemos en nuestros barrios que hay un montón de gente que dice, bueno, pero es que hoy no tenemos derechos. En algún punto, el deterioro de la salud pública es muy profundo, el deterioro de la infraestructura escolar es muy profundo, y entonces en ese sentido hay como un imaginario de que si todo eso fuera privado, funcionaría mejor.
¿no? Digo, es un imaginario, Sí, sí. porque después cuando vas a los hechos concretos, alguien a quien Milei reivindica, como fue Carlos Menem, cuando hizo la Ley Federal de Educación, lo que hizo es que tengamos las cosas que tenemos hoy. Escuelas primarias en los mismos edificios que las escuelas secundarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias que todavía arrastramos de lo que sucedió en aquel momento. Como eso, un montón más. Pero bueno, evidentemente es un discurso sobre un debate que hay que dar, porque generó expectativa en una cantidad importante de gente que, bueno, como está tan mal, dice, pateemos el tablero para ver si esto cambia y estamos mejor. Silvia, tu organización se presentó como partido político en las elecciones generales pasadas. No lograron pasar ahora a esta ronda para las generales. Bueno, dos preguntas. La primera es hacerte una pequeña evaluación de lo que fue esa experiencia y por otro lado, bueno, ¿cuál va a ser la discusión hacia ahora, digamos? ¿Qué es lo que ustedes están hablando con las bases? Si tienen alguna línea de hacia dónde hay que votar o están pensando en una libertad de acción de qué sé yo, todos los militantes. Bueno, en primer lugar, creo que la campaña nuestra fue muy buena. O sea, muy buena ¿en qué sentido? Nosotros es la primera vez que nos planteamos con nuestros compañeros y compañeras como candidatos y candidatas. La recepción fue muy buena. La recepción que tuvimos en los barrios fue muy buena. Y nos puso a debatir qué proyecto, qué modelo de país queremos, qué modelo de provincia, qué modelo de municipio y en todo el país. Creo que eso para nosotros fue un paso enorme. Luego, bueno, evidentemente sabemos que la cuestión electoral implica un montón de otras cuestiones, ¿no? De poder que la gente vea que efectivamente vos podés gobernar, no solamente porque te conoce, sino porque también salís en los medios de comunicación. Claro. Y bueno, y lamentablemente a Jesús no lo han llevado a tantos medios de comunicación para que pudiera difundir su propuesta. Después tenemos la cuestión de qué sucede ahora. Para nosotros ahora es muy importante salir a discutir, sobre todo en los barrios, cuáles serían las consecuencias de que nos gobiernen Bullrich y Milei. Porque es un debate al que creemos que el oficialismo no llega. Porque al estar tan desprestigiado, la gente no les cree. Entonces, nosotros que creemos que efectivamente tenemos un consenso o un reconocimiento en el territorio, se hará de discutir las consecuencias no desde algo que se nos ocurre, sino desde lo que ya pasó en nuestro país. En nuestro país ya pasó que se privatizaron los trenes, por ejemplo, y porque se decía que funcionaban mal, o se privatizó las telecomunicaciones, o bueno, se privatizaron varios de los servicios públicos, y que después esos servicios los tomaran empresas privadas. El caso de la electricidad, ¿no? Edesur, ¿quién puede decir que funciona bien? Y es una empresa privada. Y en Yo ese... soy... sí. No, termina. No, que yo soy docente. He trabajado en escuela privada, ¿sí? Y como profe de educación física tenía en una sala de 3 años 40 pibes en un espacio como este estudio, ¿no? Entonces, evidentemente las escuelas privadas muchas veces, por tener mucha matrícula, tienen una cuota baja y eso garantiza calidad educativa, no, de ninguna manera. Entonces, que lo privado per se sea una garantía de calidad, eso está comprobado de que no es así. Por eso el Estado tiene que intervenir. Ahora, todo ese debate hay que darlo de cara a la sociedad. Por eso nosotros lo que decimos es que no hay que votar ni a Bullrich, ¿sí?, ni a Milei. Que esas propuestas que ellos llevan, el propio Milei le dice a Bullrich que es su segunda marca, las propuestas que ambos tienen son propuestas que nos van a llevar a una situación aún más grave de la que estamos hoy. Ahora, bueno, la realidad es que Milei fue el más votado. Es plausible pensar en un gobierno de su partido. ¿Cómo se ven ustedes en concreto en un eventual gobierno de Javier Milei a partir de diciembre, desde las organizaciones sociales? Nosotros vamos a seguir trabajando como trabajamos hasta ahora. Porque fíjate que, por ejemplo, no sé, nosotros tenemos una discusión muy fuerte con el gobierno que durante mucho tiempo no entregó alimentos, no entregó las herramientas y sin embargo nuestro trabajo en el territorio continúa. Porque no es que nosotros si no tenemos recursos no hacemos nada. Tenemos un montón de tarea para hacer, hay un montón de redes de solidaridad en los barrios y efectivamente si hay una situación de deterioro de la situación social, eso va a implicar que va a haber muchísima más resistencia y estamos dispuestos a resistir los avances que haya sobre la escuela pública y sobre la salud pública, porque creemos que eso hay que defenderlo. Lo han intentado destruir la dictadura militar, el neoliberalismo con Carlos Menem, lo han sistemáticamente tratado de destruir y todavía
seguimos siendo ejemplo ante el mundo en un montón de estas cuestiones. Vienen de otros países a estudiar acá, vienen de otros países a hacerse atender en la salud pública acá. Entonces, cuando nos dicen que está todo mal, nosotros decimos, bueno, por supuesto, tendría que estar mucho peor y hay responsabilidad sobre esto. Pero tenemos posibilidades todavía hoy de seguir defendiendo esto, que siempre fue un orgullo para nuestro país. Silvia, muchísimas gracias como siempre por venir y bueno, seguiremos en contacto porque el año político todavía está arrancando. Nos parece que tenemos ganas de que termine, pero todavía está arrancando. Muchas gracias. Gracias por venir.